Bueno, entonces, tenemos la siguiente función en tiempo discreto, es xdn es igual a la n udn. Este udn es un escalón en tiempo discreto, por lo tanto esta señal es una señal causal. Vamos a ver si podemos calcular la transformada de Fourier. Vamos a ver si la podemos calcular, pues recordemos que en la definición tenemos una serie, ¿no? Una suma de manera empírica, pues una suma de términos infinitos, pero bueno, es una serie. Entonces, pues no necesariamente esto tiene un valor en específico, entonces vamos a ver si es posible. Entonces vamos a transformar a esta señal. La definición es esta, es x de n por l menos j omega n, y hay que sumar todas estas evaluaciones. Sustituimos la definición, x de n pues es a n u de n, y la suma va desde menos infinito hasta infinito. Pero aquí recordamos la definición de un escalón unitario discreto. La definición nos dice que esta función va a ser cero cuando se evalúen números negativos, por lo tanto la suma va desde cero hasta infinito. Esta suma la podemos separar de menos infinito a menos uno, más de cero a infinito, y la suma de menos infinito a menos uno, pues esta tiene valor cero, por lo tanto esa suma desaparece. Así que solo resta evaluar esta expresión. Utilizando leyes de los exponentes podemos factorizar el exponente n. Entonces esto nos quedaría como la multiplicación de a por e a la menos j omega elevado a la n. Y si observamos esta nota, pues esta estructura tiene la forma de una serie geométrica. Entonces una serie geométrica, que son sumas desde n igual a 0 hasta infinito de potencias de r, converge a 1 entre 1 menos r siempre y cuando la norma de r sea menor a 1. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar ese hecho. Esto lo podemos ver como nuestra R, y sería 1 menos 1 entre 1 menos R, en donde R es la base, que es esta expresión, siempre y cuando la R, que es esto que está aquí, tenga norma menor a 1. Pero para que esto tenga norma menor a 1, vamos a ver qué condiciones necesita la A. Entonces, por propiedades de la norma, esto es la norma de A por la norma de E a la J omega n, a la menos j omega, pero esto por Euler es coseno de omega menos seno de omega. La norma de eso es coseno cuadrado de omega más seno cuadrado de omega raíz cuadrada, eso es un 1. Por lo tanto, para que esta transformada tenga sentido, necesitamos que la base de la señal original que tenga norma menor a 1. Puede ser un número complejo, claro, pero tiene que tener norma menor a 1, o un número real, pues tiene que ser menor a 1, ¿no? Entonces, recordemos que elevar un número complejo a una potencia n está bien definido, ¿no? Entonces, pero solamente se va a poder cuando tenga norma menor a 1. Entonces, esta es la expresión para la transformada, ¿no? O podemos hacer álgebra, ¿no? Podemos, e a la menos j omega n, podemos ponerlo dividiendo como a entre e a la j omega, perdón, y hacer la fracción, y nos quedaría esto, ¿no? ¿Ok? O pues regresar a la expresión original antes definida. Entonces, igual dependiendo de la literatura, pues uno va a encontrar que la transformada de esta función exponencial en tiempo discreto, pues tiene alguna de estas dos estructuras. Haciendo un poco de álgebra, es decir, utilizando Euler, pues esta exponencia la convertimos en cosenos y senos y nos queda esta expresión. Ok, ahora podemos tratar de este número, esta función, como lo hemos comentado en el video anterior, es una función de variable real y te regresa en general un número complejo. No está en forma cartesiana porque la j está dividiendo, habrá que multiplicar por el conjugado, etcétera, para llevarlo a su forma cartesiana usual, pero con esta idea nos quedamos. Lo que también podemos hacer es obtener la norma. Entonces la norma de una división es la norma del numerador entre la norma del denominador. La norma del numerador pues es un 1, y la norma del denominador separamos la parte real, es decir, lo que no tiene j, ubicamos la parte imaginaria, lo que está multiplicando a j, y la definición de norma es parte real al cuadrado, que sería estos dos elementos, más la parte imaginaria elevada al cuadrado raíz cuadrada, ¿no? Haciendo álgebra, es decir, elevando este binomio al cuadrado y sumando este término, nos queda que esta es la expresión para la norma. ¿Ok? De igual manera, podemos obtener una expresión para el ángulo de este número complejo. Recordemos que el ángulo de una división es el ángulo del número que está arriba del numerador entre el número complejo, entre el ángulo menos el ángulo que es menos el ángulo del número complejo que está en el denominador. Entonces, ángulo del de arriba es 0 porque es el número 1, está a 0 grados, menos, por eso aparece este menos, el arco tangente de la parte imaginaria, que es a seno de omega, entre la parte real. Aquí lo tenemos. ¿Ok? Entonces, esta sería la transformada, esta sería son tres expresiones equivalentes. Tenemos
la estructura de la norma y la estructura de la fase de este número complejo y vamos a graficar. Para graficar tenemos esta aplicación realizada en MATLAB y bueno, esta es la señal original, hemos elegido un valor de A que esté entre 0 y 1, puede ser también un número complejo, vaya, eso se deduce desde aquí, ¿no? Pensamos que A es real, pero podría ser un número complejo. Entonces, para que la transformada tenga sentido, la norma de A debe de ser menor a 1, entonces elegimos números entre 0 y 1. Y esta sería la gráfica de la señal original, tiene alturas en cada entero positivo y las alturas en negativo son ceros. Esta sería la gráfica de la transformada, es decir, esta que está aquí, ¿no? Para cada valor de omega hemos dado a omega un rango entre menos 10 y 10. Tenemos una altura. La señal es periódica como se dijo en el video anterior, ¿ok? Y aquí tenemos la parte real y esta es la parte imaginaria. Esta sería la gráfica de la norma. Aquí tenemos esta gráfica, ¿no? Para cada valor de omega tenemos una norma y obviamente también se repite cada 2pi, ¿no? Es periódica, siempre todas las transformadas son periódicas de periodo 2pi. Y esta es la fase, ¿no? El ángulo. Esta sería la expresión genérica de la señal. Esta sería la expresión específica para este ejemplo, es 0.57 a la n. Esta sería la transformada en uno de sus formatos, ¿no? Esta sería la norma y esta sería la fase. Si elegimos otro valor para A, pues observemos que la gráfica se actualiza y pues observemos que simplemente tiene mayor magnitud. Hay mayor magnitud en el A porque la base aumentó su valor. La gráfica de la norma y la gráfica de la fase pues siguen teniendo la misma estructura. Simplemente lo que sucede es que se actualiza de acuerdo a los valores, pero la forma de la gráfica es la misma, ¿no? Observemos también que se va actualizando, ¿no? El valor de la norma y el valor del ángulo, ¿ok? Bueno, ahora de igual forma podemos encontrar transformadas de Fourier pues, para señales, otras señales en tiempo discreto. Por ejemplo, vamos a obtener la transformada de Fourier para esta señal en tiempo discreto que es una delta de Kronecker, ¿no? Entonces, hacemos la transformada de Fourier, la definición nos dice que es xn multiplicada por la exponencial, pero en este caso la xn es una delta de Kronecker. Recordemos que la delta de Kronecker se define como 1 cuando la n vale 0 y 0 en los demás valores de n. Por lo tanto, esta suma pues solamente es diferente de 0 cuando n vale 0. Entonces, cuando n vale 0 nos quedaría delta de 0 por e a la menos j omega 0 aquí en la n, ¿no? Y los demás se cancelan porque la delta evaluada en un número diferente de 0 es 0. Al hacer esta multiplicación, pues a la 0 es un 1 y delta de 0 es un 1. Por lo tanto, la transformada de Fourier en tiempo de esta señal en tiempo discreto es la constante 1. Como comentábamos, la transformada en general nos da números complejos, pero nos puede dar números complejos con parte imaginaria 0, el cual es este caso, e incluso nos da una constante. Para esta señal, pues no tiene mucho sentido ni realizar la gráfica en 3 dimensiones, porque la gráfica en 3 dimensiones nos va a dar esta línea recta en 3 dimensiones, ¿ok? El espectro de magnitud y el espectro de fase tampoco tiene sentido porque es una constante, ¿no? Este es un número positivo que siempre es un 1, entonces el espectro de la norma, el espectro de magnitud, que sería la gráfica del valor absoluto de x omega, pues es ella misma, y el espectro de fase, pues es el número 1, tiene ángulo 0, ¿no? Entonces en este caso no es necesario recurrir a los espectros y a las gráficas en 3 dimensiones para poderla visualizar. Basta con que hagamos una gráfica normal de una función, ¿no? Porque omega está en los reales y nos regresa la constante 1. Entonces esta delta de Kronecker se convierte en la constante 1. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo más para finalizar este video. Entonces nos piden que encontremos la transformada de Fourier de a la n. Es una función exponencial multiplicada por u, evaluada en menos n menos 1. ¿Qué es esta geometría? Esta geometría es un escalón unitario invertido, es decir, una inversión horizontal, es decir, lo de la derecha se pasa a la izquierda y recorrida una unidad, por lo tanto, en esta U solamente sobreviven los valores de la n cuando la n sea negativa y sea negativa menor o igual a menos 1. Por lo tanto, esta señal a la n pues es una función exponencial que solamente está definida para negativos.
haciendo uso de esa geometría, habría que tener claro que esta geometría de este escalón unitario con estas transformaciones horizontales es la que comentamos. Pues al querer calcular la transformada de Fourier, pues esta es la definición, x de n por la exponencial. Sustituimos quién es la función, que es esta exponencial por esta traslación, por esta transformación horizontal de este escalón unitario discreto, y por lo que les he comentado anteriormente, en este caso la suma solo sobrevive de menos infinito a menos 1, porque cuando queramos sumar de 0 a infinito, pues este escalón nos va a dar ceros. Por lo tanto, tengo que realizar esta suma. Esta suma la puedo cambiar a este formato. Aquí pareciera un poco artificial lo que se está haciendo, pero es totalmente lógico. Estoy sumando desde menos infinito hasta menos 1, pero las sumas conmutan. Entonces puedo sumar desde menos 1 hasta menos infinito. O sea, es decir, mientras yo esté sumando todos los que tengo que sumar, no hay problema, no importa en qué orden lo sume. Aquí estoy cambiando como los límites de suma. Esto no pasa, esto por ejemplo, si esto fuera una integral en lugar de una suma, pues tendría que ajustar con un menos. Pero aquí no es necesario, ¿no? ¿Por qué no es necesario? Porque simplemente son sumas y simplemente estoy sumando, en lugar de sumar primero los números que son muy negativos, primero sumo los que no son tan negativos, ¿no? O sea, cambio el orden de la suma y puedo sumar desde menos 1 hasta menos infinito, sin hacer ningún ajuste, ¿no? Espero eso intuitivamente quede claro, ¿no? O sea, si esto lo hago para una suma de dos términos, pues puedo primero sumar el segundo y luego el primero, o sumar primero el término que aparece y luego el segundo. Puedo cambiarlos de orden, por eso puedo reacomodar estos subíndices así, sin hacer ningún ajuste. Entonces ahora voy a hacer un cambio de variable, ajustando todo lo que tengo que ajustar con este cambio de variable. ¿Okay? Entonces digo que m es igual a menos n. Entonces, como digo que m es igual a menos n, pues entonces cuando n vale menos 1, m vale 1. Ah, aquí es un m, aquí hay que modificar. Esta estructura de aquí es una m, ¿no? Desde m igual a 1. Y cuando n vale menos infinito, m vale infinito. Aquí es desde m igual a 1 hasta infinito, ¿no? Y cuando n vale menos infinito, m vale infinito. Aquí está. Y esto sería de a la menos m, porque n vale menos m. Y aquí este menos n lo puedo cambiar por esta m. Entonces este signo se absorbe en la m. Y otra vez haciendo algo equivalente a lo que se hizo en el primer ejemplo, pues puedo factorizar como factorizar el exponente, leyes de los exponentes, y entonces me queda que es a la menos 1 por e a la j omega a la m, y nuevamente puedo utilizar una simplificación, aquí es r a la n, una simplificación de una serie geométrica. Entonces, cuando sumo potencias de r desde 1 hasta infinito, observen que aquí es desde 0 hasta infinito, cuando es de 1 hasta infinito, la suma converge a r por 1 menos r. ¿Ok? Entonces ese es el detalle, ¿no? Si empiezas desde 0, si empiezas desde 1. En este caso la suma está comenzando desde 1, por lo tanto esto converge a r por 1 menos r. Esta es mi base, es mi r. Entonces converge a r por 1 menos r, siempre y cuando la norma de la r sea menor a 1. Entonces, bueno, aplico esa propiedad r entre 1 menos r, puedo multiplicar arriba y abajo por e a la menos j omega. Entonces, si multiplico arriba por e a la menos j omega, me queda e a la 0 cuando simplifico los exponentes. y me queda esta exponencial, se cancela, aquí me queda e a la menos j omega, aquí me queda e a la menos j omega y se va, y me queda a la menos 1, y multiplico arriba y abajo por a, entonces a por a la menos 1 me da 1, y aquí me queda a, y aquí a por a la menos 1 también me da 1. ¿Qué es esto, no? Entonces esto es una álgebra es una simplificación algebraica equivalente, y lo que puedo hacer aquí es, por ejemplo, factorizar el signo menos en la parte del denominador y nos quedaría menos 1 menos a la e menos j omega, ¿ok? Y bueno, esto lo hacemos así porque observemos esta transformada y observemos esta transformada, ¿no? La misma expresión analítica salvo el signo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, lo que sucede es esto, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa si transformo esto? ¿Qué pasa si transformo menos a la n u n? Bueno, más adelante veremos que la transformada es lineal, pero bueno, nos adelantamos un poquito y esto sería menos la transformada. Sería menos 1 entre 1 menos a por e a la menos j omega. Entonces la pregunta es,
Esta función tiene esta transformada y esta función tiene la misma transformada. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Cómo distingo cuál transformé? Pues lo que pasa es que lo distingues de acuerdo a las restricciones sobre la base. ¿A qué vamos con eso? Entonces habíamos dicho que esta suma tenía sentido siempre y cuando la norma de la R, que en este caso la R es esta base, tenga norma menor a uno. Pero para que tenga norma menor a uno, pues esto es la multiplicación de las normas. Y la norma de esta exponencial por Euler siempre es uno, son senos y cosenos. Y a la menos uno es uno entre A. La norma pasa multiplicando y me queda la norma de A debe de ser mayor a uno. Es decir, recurrimos a esta nota. Lo que hace la diferencia entre saber si estoy transformando una señal de este tipo o una señal de este tipo es precisamente los valores de la base. Para que esta transformada tenga sentido, los valores de la base deben de tener norma menor a uno y para que esta transformada tenga sentido, los valores de la base tienen que tener norma mayor a uno. Es la diferencia. Entonces, estas condiciones se vuelven importantes porque nos hacen ver si tenemos una transformada, nos hace ver cuál era la señal original, ¿no? Eso va a ser útil cuando queremos sacar transformadas inversas, ¿no? Porque si tenemos esta transformada, pues la única manera de saber que viene de esta señal es porque la norma de la A, identificando a la A, tiene norma mayor a uno y una vez teniendo esta transformada, saber que viene de esta estructura es porque la norma de A tiene norma menor a uno, ¿sale? Entonces esa es la importancia de saber las restricciones para saber cuándo se pueden o no calcular las transformadas. Bueno, hasta aquí dejamos este video y hacemos otros ejemplos.